Este es un análisis sobre la lectura y sobre las lecturas de mujeres, y no tanto sobre libros. Aunque a lo largo de estas páginas van a aparecer muchos títulos y muchos más volúmenes que serán de utilidad para futuros estudios bibliográficos, mi objetivo consiste en mostrar cómo las mujeres peninsulares se fueron incorporando a la cultura escrita a lo largo del siglo XV. Lo que pongo a disposición de la comunidad científica es una herramienta de trabajo, dividida en dos bloques. El primero traza una cartografía que describe las líneas fundamentales en torno a la relación de las mujeres de la Corona de Aragón, de Castilla, de Portugal y de Navarra con la cultura escrita. El segundo es un corpus de más de 250 mujeres que, habiendo vivido en algún momento del siglo XV, fueron lectoras. Y es precisamente la amplitud de este corpus lo que me ha permitido establecer la cartografía del bloque primero, con una mayor perspectiva de la que hasta ahora habíamos dispuesto. De cada una de las mujeres lectoras seleccionadas se ha recopilado, sintetizado y contextualizado todas aquellas informaciones que, a través de fuentes literarias, históricas o documentales, se pueden relacionar con esa cultura escrita. Sobra decir que el acceso a toda esa información ha sido puesto a disposición de la comunidad científica gracias al trabajo de numerosos especialistas sobre distintas áreas de conocimiento: literatura, historia, historia del libro, archivística, arte, a los que reconocer su esfuerzo se queda corto. Todos ellos constituyen los cimientos y los sillares con los que ha sido posible levantar este edificio. Quizá la mayor aportación de mi trabajo consista en poner detrás una de otra a todas estas mujeres para buscar patrones comunes en su relación con el libro y con la cultura escrita. Bueno, este es uno de los párrafos iniciales del libro que presento: la incorporación de la mujer a la cultura escrita en el siglo XV, que está publicado magníficamente por Ediciones Universidad de Salamanca. Y yo soy su autor. Me llamo Arturo Jiménez, soy profesor en la Universidad Complutense de Madrid y también profesor en enseñanzas medias. Soy filólogo de formación y por eso me he venido dedicando en los últimos años a analizar o a editar distintos textos de finales de la Edad Media. Me he dedicado últimamente a estudiar la literatura dirigida a mujeres, y después de unos 4 años de trabajo, pues este es el fruto de esos años de investigación. Pues enhorabuena, Arturo. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por venir a presentarlo aquí, a compartirlo con nosotros en la Feria del Libro de Madrid. Un placer. En esta Plaza de la Ciencia y las Universidades, que es vuestra plaza, la plaza de todos los investigadores. Me encanta. y bueno, la caseta de ediciones Universidad de Navarra, que bueno, es la editorial que está preciosa aquí y muestra la magnífica labor editorial que realiza las ediciones de la Universidad de Salamanca. Arturo, bueno, muchas preguntas, mucha curiosidad por este libro. Así, una panorámica general. ¿Qué cuentas ahí en el libro? Aunque el párrafo nos ha dado muchas pistas y el título desde luego da también. Pero, ¿qué aportas en tu investigación? ¿Qué aporta tu investigación a tu área de estudio? Al conocimiento Bueno, pues se trata de básicamente de una herramienta de trabajo dirigida a otros investigadores de los campos como la filología o la historia del libro o la historia en general. Lo que aporto es primero una recopilación de la mayor parte de los datos que hasta ahora se saben y se conocen sobre la proximidad, la cercanía de las mujeres
peninsulares a la cultura escrita, la cultura en un sentido amplio. Aquí hay editados muchos inventarios que ya habían sido editados por otros investigadores. Yo los reúno, los reviso, contextualizo y bueno, pues los recopilo. Lo que aporto es, primero, tener en un solo volumen, en un solo libro, todos estos datos. Y hay una segunda aportación que creo que es también novedosa, y es, bueno, a partir de los datos recopilados, pues yo he llegado a la conclusión de que esa incorporación de las mujeres a la cultura escrita se va produciendo a lo largo del siglo XV y no a lo largo del siglo XVI, como más o menos se venía creyendo. Todo esto, esta conclusión conlleva otras conclusiones. Por ejemplo, resulta que la mujer desempeñaba un papel más activo en la vida cultural de los reinos peninsulares en el siglo XV. Resulta que muchos más autores y autoras de los que creíamos tenían en cuenta ese público femenino que iba a leer sus obras. O, por ejemplo, nos obliga a plantearnos hasta qué punto el poder religioso, el poder eclesiástico o el poder político utilizaron el libro y luego la imprenta para, bueno, pues controlar y de alguna manera supervisar los comportamientos, la forma de rezar o la forma de pensar de estas mujeres. ¿Has identificado 250? 257. 257. No sé si a la hora de identificarlas, de agruparlas, de ordenarlas y de... ¿Has podido, aunque no te hayas metido a fondo, no sé hasta dónde has profundizado, qué perfiles tenían estas mujeres? ¿Quiénes eran? Bueno, pues hay de todo, pero bueno, hay al final unas tablas analíticas que me ayudó mi hija a preparar. Entonces, básicamente son mujeres aristocráticas, son mujeres de las élites aristocráticas, básicamente reinas, infantas, damas nobles que vivían alrededor de la corte. En un segundo nivel se encuentran muchas mujeres nobles, damas nobles, que también desde sus posiciones privilegiadas pues supieron ver en la lectura bueno, pues no solo una fuente de enriquecimiento personal, sino una forma de acercarse a otros ámbitos de su vida. Entonces, reinas, princesas, infantas, damas nobles y en un tercer núcleo de mujeres fueron las mujeres de la Corona de Aragón, de las ciudades de la Corona de Aragón, básicamente de Barcelona y de Valencia, que pertenecían a la nobleza, pero sobre todo a la burguesía. La siguiente pregunta es, si nos lo puedes decir, ¿qué leían? A ver, en líneas generales. En líneas generales predomina los libros religiosos. Y no nos vamos a engañar, las mujeres no leían como podemos entender hoy, para, bueno, en un rincón, en silencio, un libro para su propia recreación. Leían libros religiosos básicamente para rezar. Libros litúrgicos, misales, libros de horas, libros de formación religiosa, libros para aprender sobre los pecados, cómo evitarlos, cómo defenderse ante las tentaciones del pecado.
pero de vez en cuando se nos cuelan otros libros más interesantes, libros de entretenimiento, libros libros hasta cierto punto con una enjundia ideológica y filosófica más importantes, pero sobre todo libros religiosos. Arturo, tras elaborar el corpus que comentas que has elaborado, reunir toda esta documentación, ordenarla, presentarla, dejarla ahí, decir, futuros investigadores, o aquí tenéis unas betas sobre las que ir sí, picando, ¿no? ¿Por qué en formato libro? A ver, bueno, uno tiene su edad y el libro es el libro. Claro, yo trabajo con PDFs y con dispositivos electrónicos y tiene muchas ventajas, pero para analizar textos, pero para darse cuenta de discursos en el sentido de encontrar el hilo, un hilo narrativo, un hilo ideológico, nada mejor que el libro. Con el libro puedes volver a unas páginas, a otras, y con el libro siempre vas a tener, o por lo menos a mí me pasa, siempre tiene uno una visión mucho más de conjunto, mucho más general, mucho más sabia, al fin y al cabo, que lo que puedas obtener en otros formatos. Y creo que este libro tiene una parte, la parte de donde se acumulan los datos, que bueno, pues que un formato electrónico permite unas búsquedas y un cotejo y un análisis, pero ver el libro, ver las mujeres, ver los inventarios, observarlos, a mí me parece que todavía es fundamental. ¿Qué lectores crees que te gustaría que manejaran el libro? Estamos hablando de investigadores que quieran encontrar ideas, ¿no? Claro. Aparte, bueno, estos, luego te voy a hacer otra pregunta, es que si no se me acumulan. ¿Qué lectores querrías que lo manejaran, que manejaran tu libro, que se acercaran a él? Bueno, y razones para hacerlo. Y 3 razones, vale. Pues básicamente investigadores de distintos campos, pues como te he comentado antes, de los campos de la filología, historiadores de la cultura en general, de la cultura material, historiadores del libro, historiadores del arte también, en cierto sentido, e incluso los estudios de género se pueden beneficiar de los datos que yo aporto. Este es el objetivo principal de este libro. Es un libro para lectores especializados. Sin embargo, también, por lo que me han dicho, también puede interesar a un lector, a un curioso lector, como se decía en el Siglo de Oro, un curioso lector que le interese, por ejemplo, a mí me ha servido para conocer mucho mejor una época tan compleja, tan interesante, tan fascinante como el siglo XV en la península ibérica. Entonces, bueno, a partir de las vidas, de los avatares y de los problemas y de todas estas mujeres, se entiende mucho mejor la historia del siglo XV. Entonces, lectores especializados, investigadores, pero también un público curioso en conocer nuestra cultura. No sé si, bueno, claro, a ver, cuando un investigador, cuando un científico se pone a hacer un trabajo de este tipo y más como este en concreto, de recopilar, ¿cuántas ideas te han surgido ahí de tesis doctorales? ¿Te han ido surgiendo sobre la marcha? Decir, bueno, aquí hay una idea, aquí hay otra idea, aquí hay otra idea, aquí hay otra idea. A ver, a ver si nos puedes mencionar alguna. A ver, seguro sí. Que un montón, claro, a medida que has ido construyendo todo este corpus. Pues sí, por ejemplo, me ha llamado la atención una cosa un detalle muy concreto, la cantidad de viudas que tenían libros. Viudas. Entonces, sí, hay estudios que abordan cómo tal mujer que era viuda tenía tales libros, se hizo cargo de un determinado negocio, incluso de una imprenta del marido, las viudas. Viuda de... Pero al verlas todas juntas me surgió la
la inquietud, no para una tesis doctoral, que bueno, ya se queda atrás, pero sí para un trabajo de... ¿Tienen algo en común las viudas que tenían libros en Mallorca, por ejemplo, que disponemos de una documentación muy amplia, en Castilla, en Portugal? ¿Tenían los mismos tipos de libros? Bueno, ese es un asunto que me interesa. Lo que pasa es que no sé muy bien cuándo lo abordaré o si lo abordaré. Bueno, cualquiera de tus alumnos. Pues a lo mejor, porque bueno, siempre están los TFGs de los alumnos y siempre es una propuesta. Y luego, claro, sí que es verdad que profundizar sobre ciertas mujeres, sobre ciertas obras, a mí ahora me siguen interesando las obras que estaban destinadas o que el autor estaba pensando en un público femenino. En un público femenino, no en una determinada mujer, que los hay. Pero hasta qué punto un libro del siglo XV pensado para enriquecer la espiritualidad o las técnicas de meditación o incluso bueno, pues la capacidad para que una mujer tuviera una formación religiosa, pues condicionaba la forma de escribir de esos autores y de esas autoras. Por ejemplo, Isabel de Villena, que escribió una Vita Christi magnífica, maravillosa, en valenciano, en catalán, y que bueno, pues no deja de ser una obra que escribió en primera instancia para las religiosas de su convento en Valencia, aunque luego la propia reina Isabel I de Castilla pues quiso que este libro hay que editarlo, hay que pasarlo por la imprenta. Arturo, no me resisto a que nos cuentes qué tal está funcionando tu libro, sobre todo después de que tu hija, que te ha ayudado, es coautora, te ha ayudado a, como acabas de comentar, bueno, pues hacer las tablas o esto, te hizo una campaña de promoción en TikTok y te hizo famoso, vamos, de la noche a la mañana. Es que realmente tengo dos hijas, bueno, tengo tres hijos. Una hija que me ayudó con las tablas y con la parte informática, y la otra que me hizo un TikTok que yo todavía no entiendo muy bien ni nada, pero cuando me dice, oye, que tienes 1 millón de visualizaciones y no sé qué, bueno, pues me quedé a cuadros, la verdad. Y luego, bueno, pues por lo que me llega pues en redes sociales o personalmente de compañeros y tal, bueno, pues el libro está interesando y bueno, hay en marcha varias reseñas en distintas revistas, pues para que valoren el libro, a ver qué tal. Muy bien, pues felicidades a ti, a tus hijas y muchísimas gracias por venir a disfrutar de esta mañana aquí en la Feria del Libro de Madrid, que hace una mañana maravillosa. Disfruta del contacto con los lectores y ha sido un placer hablar contigo, Arturo. Muchas gracias.